Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por venir, bienvenidos a todos los que están en esta aula y a quienes nos escuchan en otros recintos del Colegio Nacional y también a quienes nos siguen por el streaming. Hoy continuamos con el ciclo de novelas mexicanas vinculadas con la historia, una exploración de cómo desde la ficción se ha recreado y discutido la historia de México. Comenzamos con La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán y seguimos con Pedro Páramo. Comentábamos que La sombra del caudillo es una obra de denuncia clara, novela en clave, que reproduce lo que para Martín Luis Guzmán es la historia más genuina que había sido silenciada en tiempos del presidente Plutarco Elías Calles. En cambio, en el caso de Rulfo tenemos más bien una reconstrucción simbólica de lo que son los hechos y nos adentramos en el enigma de la historia, cómo entender lo que sucede y el contraste entre el tiempo lineal de los sucesos, lo que tiene una secuencia, y el tiempo circular que vuelve sobre sí mismo del mito. Y ahora pasaremos a una novela inusual en la tradición mexicana porque es el reverso paródico de la novela de la Revolución, es la gran irrupción del sentido del humor y de su rebeldía en la cultura mexicana, algo que no ha sido tan usual y que Jorge Ibargüengoitia patentó como un sello propio. Entonces es una obra sumamente distinta a las otras, fascinante y que de alguna manera contó desde el principio con el favor de los lectores, pero que ha tardado en ser cabalmente entendida. Jorge Ibargüengoitia nació en 1928 en Guanajuato. Por el año y el lugar de nacimiento parecía predestinado a interesarse en sucesos históricos. El año es el de la muerte del general Obregón y el lugar de nacimiento es el de la cuna de la independencia. Iba a dedicar Jorge Ibargüengoitia obras tanto a la muerte de Obregón, su obra de teatro El atentado, como a el surgimiento de la independencia en la novela Los pasos de López. Entonces, casi desde su origen hay una suerte de predestinación. Por supuesto que los escritores lo que hacen es tratar de encontrarle lógica retrospectiva a las cosas. Ciertamente en la infancia no pensó que estaba predestinado para escribir estas cosas, pero en cuanto se convirtió en escritor y al revisar algunos asuntos de su interés, seguramente se dio cuenta que este año canónico para él, puesto que era el de su nacimiento, 1928, de alguna manera tenía que ver con lo que iba a ser su ejecutoria literaria. La obra de Jorge Ibargüengoitia es entrañable de muchas maneras para nosotros. Pocos escritores han capturado el tono coloquial de las tertulias, de los chismes, de los rumores, de la maledicencia. En Jorge Ibargüengoitia hay un sentido espontáneo de contar que muchas veces nos recuerda el secreto traicionado, la infidencia, el malentendido, una serie de recursos que se dan mucho en el lenguaje oral y que no siempre aparecen en la literatura. Entonces, este tono que muchas veces le viene de sus tías de Guanajuato, de sus parientes, de antiguos profesores, lo recupera en las novelas y también en el maravilloso trabajo periodístico que él hizo. De 1968 a 1976, durante 8 años, Jorge Ibargüengoitia colaboró en el periódico Excelsior dirigido por Julio Scherer. Según él recordaría, en una ocasión le dijo Scherer: escribe de lo que te dé la gana, no quiero que escribas sintiendo que tienes obligación de ser analista político, quiero que escribas de aquello que a ti te interese. Y al colaborar 2 veces a la semana en el periódico Excelsior, Ibargüengoitia renovó el arte de la crónica. Él decía que tenía el mejor trabajo de México porque escribía sus 2 crónicas el lunes y tomaba un camión de Coyoacán, donde vivía, a las oficinas del Excelsior, aquí muy cerca, en Reforma, y decía: para el lunes al mediodía yo ya había acabado mi trabajo de la semana.
Entonces realmente era un trabajo que a él le parecía extraordinario y se ocupó efectivamente, siguiendo la audaz y al mismo tiempo sagaz invitación de Julio Scherer, a escribir de temas que llamaban su atención y que no necesariamente eran noticiosos. Por ejemplo, cambió de sentido la calle de Francisco Sosa, que hacía esquina con la pequeña calle donde él vivía, la calle de Reforma en Coyoacán, y entonces dice, cambió el sentido de la calle y cambió el sentido de mi vida. Y analizaba la calle y cómo al cambiar de sentido todo era diferente para él. Era como vivir en reversa, como vivir de una manera diferente. Otro artículo era sobre las goteras de su casa y decía, será porque nací bajo el signo de Acuario que siempre he tenido problemas con la humedad, ¿no? Y entonces a partir de esta predestinación astrológica nos hablaba de los problemas que tenía con las goteras, la impermeabilización, etcétera. Inventó un personaje que se llamaba Eudoxia y que era su sirvienta y que en realidad resumía a muchas de las personas que habían trabajado en su casa, y en una ocasión se fue de vacaciones a su pueblo Eudoxia y él escribió una crónica que se llamaba Las vacaciones de Eudoxia, y en donde él se sentía tremendamente tranquilo porque no había nadie en su casa que lo ayudara, y entonces en realidad Eudoxia era una especie de deidad furibunda que lo estaba todo el tiempo persiguiendo con cosas que él no necesitaba, y ella estaba con una mirada vigilante esperando que él le dijera algo, y si no tenía nada que hacer lavaba un bote de metal durante 3 o 4 horas, y él decía, pero este trabajo ¿por qué lo hace? A nadie le importa. Pero así era Eudoxia. Entonces cuando se iba había una rara calma y decía, qué ventaja que nadie te ayude. Ese tipo de reflexiones domésticas integraban las crónicas de Jorge Ibargüengoitia. No faltaban las crónicas de viaje y unas de ellas fueron recogidas con el elocuente título de Misterios de la vida diaria. Eso era justamente lo que recuperaba Ibargüengoitia, la forma en que nos relacionamos con los demás a partir de los claxonazos que da el vecino, de la persona que en forma inopinada toca el timbre de la casa, de las confusiones que nosotros tenemos en la calle, etcétera. Él decía, por ejemplo, respecto a sus propias aficiones, se me olvida que cada 4 años se me olvida que no me gusta la ópera. Entonces reincidía en algo que no le gustaba, se aburría terriblemente y hacía una crónica muy divertida de la ópera, género que nunca estuvo a su alcance, que nunca le gustó. Entonces esta manera entrañable de escribir nos fue llevando a un personaje que era Jorge Ibargüengoitia y que escribía rigurosamente en primera persona. No es casual entonces que cuando vino el golpe que el presidente Luis Echeverría le dio al periódico Excelsior, salió Julio Scherer junto con todos sus colaboradores, o al menos los más leales y cercanos, y fundaron después la revista Proceso. En solidaridad con él, Octavio Paz, que dirigía la revista Plural, el órgano cultural y literario de Excelsior, decidió también abandonar ese proyecto y fundar la revista Vuelta. Decía yo, no es casual que ahí Jorge Ibargüengoitia tuviera una columna con el título precisamente de En primera persona. Es decir, él era el narrador, y muchos de los malentendidos que ocurrían en la crónica tenían que ver con un humor ejercido sobre todo contra sí mismo. Es decir, el gran humorista no solamente se burla de los demás, sino también y sobre todo de su propia mirada, y al desacreditarse se vuelve más entrañable para nosotros. Entonces, buena parte de los recursos literarios de Jorge Ibargüengoitia se forjaron en el trabajo periodístico que renovó casi sin darse cuenta. Podríamos decir que fue un revolucionario secreto, porque no eran grandes alardes formales los que él hacía, pero a partir de sus crónicas autorizó a muchísimos otros articulistas a poder tocar temas del inmenso repertorio de la vida cotidiana y a poder tratar de reflejar las costumbres que definen nuestra vida sin que sean grandes noticias. Entonces, en ocasiones, él se ocupaba de un tema político, de algún tema, digámoslo así, deliberadamente noticioso, pero incorporó este riquísimo repertorio de minucias, la discusión de un guiso, el viaje a un balneario, la descompostura de un coche o un autobús en una carretera, en fin, las peripecias
peripecias que a todos nos tocan y a partir de eso logró hacer una literatura perdurable. La prueba está en que sus libros de crónicas son tan leídos hoy en día como sus novelas. Jorge Ibargüengoitia tiene una característica peculiar que lo distingue de muchos otros escritores de la literatura mexicana, y es que fue un hombre sumamente práctico, fue alguien que tuvo una formación muy cercana a saberes artesanales y absolutamente concretos. Fue un notable Boy Scout. Hay un cuento de él que está incluido en su libro La Ley de Herodes, que es Falta de espíritu scout, y ahí cuenta cómo él y el jovencísimo Manuel Felgueres fueron un jamboree, que es una gran reunión de scouts. Decía, la palabra jamboree es una palabra, dice, es una palabra de origen indígena, de una de esas lenguas que nadie habla y que nadie sabe qué significa, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra mitológica, jamboree, era una reunión de tribus, ahora una reunión de scouts. Y entonces ahí en los scouts él se convirtió en un consumado excursionista, en un observador de la naturaleza y adquirió ciertas destrezas prácticas que aparecen en sus textos. Muchas veces sentimos en Ibargüengoitia que es un narrador que está armado de una navaja suiza, de una navaja con muchos instrumentos distintos que pueden resolver circunstancias muy precisas. Su literatura tiene una muy clara composición de lugar, es extraordinariamente concreta y directa en el trayecto que tiene que recorrer un personaje, en el sitio donde está. Hay una composición muy marcada de los espacios, con un sentido y una orientación de alguien que tiene una imaginación práctica y concreta, forjada en su infancia en los scouts y perfeccionada en la carrera de ingeniería que estudió. También durante un tiempo administró el rancho de unos parientes. Entonces es un escritor que domina muy bien ciertos elementos muy concretos de la trama que pueden vincular a las personas, una objetividad es muy eficiente para vincular a los personajes. Esta sensatez hace que también su sentido del humor tenga un carácter especial, porque muchas veces es muy cómico que alguien sea sensato en una situación absurda. Por ejemplo, un mexicano llega dotado de una mirada racional, práctica y sensata a una oficina de gobierno. Tiene que hacer un trámite y el trámite es barroco, abigarrado y kafkiano. Entonces, la mirada sensata establece un contraste que resulta profundamente cómico, porque vista desde una perspectiva lógica, esa realidad resulta profundamente absurda. Entonces, muchas de las armas que tiene Ibargüengoitia para ejercer el sentido del humor provienen precisamente de esta sensatez a contrapelo, ¿no? Esta capacidad de advertir a través del sentido común que todo está equivocado. Es, creo que uno de sus mayores efectos de sentido del humor. Y tiene algunos textos sumamente conmovedores, por ejemplo, un texto sobre la muerte de su madre que se llama No manden flores, otro sobre sobre su mujer, la pintora inglesa Joy Laville, que es la autora de todas las portadas de Ibargüengoitia, y él escribe un texto sobre Joy Laville que se llama Mujer pintando en cuarto azul. Estos dos textos, el de la muerte de su madre, la evocación de su mujer pintando, son hondamente conmovedores, pero no utiliza Ibargüengoitia ningún alarde, digámoslo así, emocional y mucho menos sensiblero. Hace una evocación tranquila, exacta, precisa de lo que siente al recordar a estas dos mujeres tan significativas para él, y a través justamente de esta sencillez ajena a toda grandilocuencia nos conmueve. En ese sentido, fue siempre alguien que utilizó el lenguaje de manera económica, de manera austera y sumamente precisa. Así logró conmovernos y así logró hacernos
reír. Sus tramas tienen esta eficacia de relojería también del hombre práctico. Son tramas que duran lo correcto. Él se quejaba de que sus novelas, que le costaban 2 años de escritura, se pudieran leer en 2 horas, ¿no? Porque son de una muy clara elocuencia y tienen la contención, el rigor y la brevedad necesarios para ser obras que operan como mecanismos de relojería. Estuvo muy cerca de la tradición Ibargüengoitia. Pocos autores nos han dejado una visión más gozosa de la realidad inmediata. Él rebautizó a la región donde nació, Guanajuato, la ciudad, como Cuébano, la ciudad de Cuébano, y al estado como Plan de Abajo. Y ahí él nos registró y recuperó costumbres, hábitos, rumores, frases hechas. Entonces fue alguien muy cercano, digámoslo así, a la evocación antropológica de los lugares, pero al mismo tiempo estuvo dotado de una mirada muy irreverente. Entonces en él advertimos esta tensión fructífera entre el registro de lo habitual, el registro de lo canónico, lo arcaico, lo atávico, y la mirada que lo pone en cuestionamiento, que establece una crisis de la costumbre. Y es ahí donde juega sus mejores cartas, en esta tensión pues entre lo habitual que conoce también y la mirada que se burla de ello. Refiriéndose a la tradición, en alguna ocasión dijo: a fin de cuentas, todos nosotros somos sitios arqueológicos. Cada persona está hecha de tantas cosas que es en sí misma un sitio arqueológico. Pero también llamó la atención a no tratar de interpretar nuestra realidad exclusivamente a partir de lo que hemos sido los mexicanos, de los grandes mitos, de las grandes leyendas que pueden explicar el carácter peculiar de lo que somos. Veíamos en la sesión sobre Martín Luis Guzmán que él fue precursor de los estudios de lo mexicano a partir de su libro La querella de México de 1915, y esta tentativa tiene el punto más conocido en El laberinto de la soledad de Octavio Paz en 1950, aunque prosigue hasta los años 80 con Roger Bartra y sigue todavía como un tema a discusión. Pero ya en tiempos de Ibargüengoitia, en los años 60, había una cierta saturación de esta discusión, y él decía: no puede ser que me expliquen el presente a partir exclusivamente de una larga tradición de lo que ha ocurrido en el pasado. Y decía: a fin de cuentas, los funcionarios mexicanos contemporáneos tienen que ver más con la mercadotecnia y con Walt Disney, ¿no?, que con el Imperio Azteca. Entonces decía: ubiquémonos también en el presente. Menciono esto porque por un lado nos dice todos somos sitios arqueológicos, por otro lado nos dice también nosotros estamos abiertos a influencias muy diferentes a lo que es lo mexicano. Entonces, en este punto de confluencia, en esta encrucijada, están las líneas de fuerza que informan la literatura de Jorge Ibargüengoitia. Él publica en los años 60 una serie de novelas y además colabora en el periódico Excelsior, y se convierte en uno de los autores más leídos de la prosa mexicana, sin ser del todo en aquellos años suficientemente valorado por la crítica. Previamente, Jorge Ibargüengoitia había tratado de ser dramaturgo. Su primer género fue la crítica teatral y la dramaturgia. Fue alumno de Rodolfo Usigli, a quien apreciaba mucho porque un escritor que apreciaba tanto las destrezas prácticas como Ibargüengoitia admiró en Usigli el rigor para transmitir los trucos del oficio. O sea, no era un maestro que llenara las clases de teoría, que se fuera por las ramas, por así decirlo, sino que le daba a sus alumnos herramientas concretas para desarrollar su trabajo. Incluso se preocupaba por detalles tan significativos para un dramaturgo como, por ejemplo, su apellido. En alguna ocasión, Rodolfo Usigli le dijo a Ibargüengoitia: tienes un apellido demasiado largo. Recuerda lo siguiente:
Las marquesinas de los teatros mexicanos nunca tienen letras suficientes, es un gran problema. No pongas títulos muy largos en tus obras porque no va a haber letras para todas las palabras de la marquesina. Y con tu apellido, pues nunca van a poner obra de Jorge Ibargüengoitia. Entonces, abrevia tu nombre. ¿Por qué no te pones Ibar? Suena original. No quiso aceptar este consejo de su maestro. Trató de poner varias obras, ganó algunos concursos, entre ellos el muy importante premio Casa de las Américas en 1963 con su última obra de teatro, El Atentado. Pero, por ejemplo, esta obra que obtuvo ese premio importantísimo en América Latina tardó 12 años en ser puesta en escena. Nunca tuvo fortuna con las puestas en escena, discutía y se peleaba con los directores y los actores, y en alguna ocasión dijo famosamente: tengo facilidad para el diálogo, pero no para sostenerlo con gente de teatro. Entonces, abandonó la dramaturgia. La crítica teatral también fue una de sus pasiones frustradas. Era muy irreverente Jorge Ibargüengoitia, no solo por su sentido del humor, sino porque nunca tuvo él una idea de que hubiera que respetar a nadie por decreto. Él creía en la crítica, y en una sociedad que no siempre es muy democrática como la mexicana, de pronto el hacer comentarios adversos a un escritor importante podía tener consecuencias graves. Asistió a una representación de una obra de teatro de Alfonso Reyes y escribió una reseña en la revista de la universidad, entonces muy leída, que fue entendida por algunas personas del medio literario como un ataque demasiado agresivo hacia uno de los principales escritores mexicanos, Alfonso Reyes. Entonces, Carlos Monsiváis escribió una crítica muy elocuente respondiendo a Ibargüengoitia, defendiendo a Alfonso Reyes, y a partir de esta réplica de Carlos Monsiváis, Ibargüengoitia decidió no escribir más crítica teatral, se jubiló también en ese género. Entonces, tenemos nosotros a una persona que al llegar a los 30 y pocos años, había transitado por varias profesiones, había tratado de administrar un rancho, había estudiado ingeniería, había probado suerte como dramaturgo, había practicado la crítica teatral y tardíamente llega a la novela. La primera de ellas es Los Relámpagos de Agosto, tema de esta conferencia publicada en 1964 y que también le valió el premio Casa de las Américas, un año después de haber ganado el premio como dramaturgo. Antes de entrar a la novela, me gustaría reparar un poco en la recepción crítica de Ibargüengoitia. Uno de los temas más recurrentes en sus crónicas era cierta queja de que la gente lo considerara humorista y sobre todo humorista. Solía discutir con el público de manera bastante peleonera. Tiene una crónica que se llama El autor ante el público airado. Participó en un ciclo de conferencias muy importante en Bellas Artes que se llamaba Los narradores ante el público, y ahí se enfrascaba en discusiones que podían llevar, por ejemplo, a este tipo de esgrima verbal. Alguien lo criticaba por alguna razón y entonces él decía: bueno, ¿cuánto pagó usted por asistir a esta conferencia? Decía la gente: no, pues es gratis. Bueno, si es gratis, no espere mucho de mí, ¿no? Una respuesta típica de él. Otra cosa es que una persona le decía: oiga, pero este texto que usted escribió, ¿no podría haber hecho esta otra cosa y haber escrito un libro que fuera por tal lado? Y entonces le decía: ¿por qué no escribe usted su propio libro? Y me deja de molestar. Entonces, como buen humorista, tenía un tono bastante hosco, tenía un tono combativo y poco tolerante en ocasiones. Entonces, no siempre tuvo un buen encuentro con su público. A propósito del sentido del humor, escribió un texto canónico que es, yo creo que de lectura obligatoria para cualquier escritor que desee utilizar la ironía, que se llama Humorista, agítese antes de usarse. Y es un texto formidable en donde él dice que cada vez que alguien lo elogia
por ser chistoso, en realidad le está sugiriendo que es divertido pero no profundo. Recuerda que la cultura mexicana ha sido una cultura hondamente desgarrada. Esto es explicable, la historia de México, y estas conferencias tienen que ver con esos quebrantos, ha sido muy dura, ha sido muy difícil, no se puede tomar a broma todo lo que sucede. Entonces, ha sido difícil ejercer el sentido del humor en estas circunstancias. Pensemos tan solo en algunas obras clásicas de nuestra literatura: Muerte sin fin, de José Gorostiza; El laberinto de la soledad, de Octavio Paz; Los días enmascarados, de Carlos Fuentes; El luto humano, de José Revueltas; Nostalgia de la muerte, de Javier Villaurrutia. Parecería que la literatura mexicana está consagrada, ¿no?, a los grandes temas desgarradores, ¿no? Y en cierto modo así ha sido. Entonces, Ibargüengoitia trató de hacer un ejercicio que creo que tardó en ser comprendido, que consiste en lo siguiente: no en banalizar la historia, no en frivolizarla, sino en demostrar que en circunstancias adversas el sentido del humor puede tener un papel sin que estas circunstancias dejen de ser descritas como adversas. Es decir, él entendió la fuerza rebelde del humor para decir: no podemos claudicar a ciertos placeres por el hecho de que hayan ocurrido quebrantos y dolores. Precisamente porque vivimos días de zozobra, el escritor puede hacer el trabajo resistente de preservar la risa, de preservar el humor. No es posible que eso también nos sea robado o secuestrado. Entonces, entender el humor como un elemento de rebeldía es algo muy significativo. En alguna ocasión, otro gran humorista, Augusto Monterroso, dijo que el principal objetivo del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Es decir, para Monterroso, el humor es un atributo de la inteligencia que nos revela algo que no habíamos advertido antes, que, digamos, dobla la realidad en un pliegue disparatado y podemos comprender las cosas de otro modo y así entendemos mejor el mundo. A veces eso incluso nos da risa, pero lo más importante es esta posibilidad de ver el absurdo de la realidad, la gran broma del destino. Entonces, esta apuesta de Ibargüengoitia, que de algún modo está resumida en ese texto canónico humorista, Agítese antes de usarse, tardó en ser comprendida. Quisiera acudir al expediente de la anécdota personal, porque estamos ante un autor que se caracterizó precisamente por ser un maestro de la primera persona. En los años 80, fines más o menos de esa década, asistí a un congreso sobre traducción y literatura en el Colegio de Michoacán, en la ciudad de Zamora. Se habló de muchas cosas y, como suele ocurrir en los congresos, lo más importante no ocurrió durante las ponencias, sino ya en las horas de descanso en que en una terraza alguien trajo una providente botella de tequila y empezamos a discutir de literatura. Y de manera absolutamente natural, todos los presentes dimos con la figura de Ibargüengoitia y cada uno de nosotros empezó a relatar anécdotas, ya sea de sus crónicas, de sus cuentos o de sus novelas. Y era como si todos nosotros estuviéramos hablando de un pariente, el más disparatado y estrafalario de nuestra tribu, que nos había legado una cantidad de anécdotas fabulosas. Yo me pregunté si algún otro escritor mexicano nos podría unir de manera tan íntima y podía ser tan entrañable para nosotros, y llegué a la conclusión de que no, era realmente, digámoslo así, el gran tío mítico de todos nosotros, Jorge Ibargüengoitia. Y sin embargo, un detalle curioso: ninguna de las personas que participaban en esta tertulia había escrito sobre Jorge Ibargüengoitia, yo incluido. Entre estas personas había gente que
algunos años después, iban a ser muy significativos en el campo cultural mexicano. Uno dirigió la Academia de la Lengua, otro el Fondo de Cultura Económica, otro Difusión Cultural en la universidad, otro más el periódico El Universal, otro hizo un diccionario del español de México, en fin, gente muy importante en la recepción de la cultura. No se trataba tampoco de lectores complacientes que estuvieran hablando del bestseller que hubieran leído por equivocación, ¿no? Sabemos que los hombres cultos solo leen obras clásicas, entonces en este caso a veces cuesta trabajo confesar, ¿verdad? Leí una novelita que me divertía mucho, ¿no? Casi siempre cuando se le pregunta a un pensador significativo qué está leyendo, dice estoy releyendo, ¿no? La Eneida o la Ilíada, algún libro de prestigio garantizado. Menciono esto, bromas aparte, por un tema importante. Ibargüengoitia era muy leído, no como el bestseller que leen las personas que habitualmente no leen, ¿no? No era ese tipo de autor que de pronto puede, por excepción, atraer un público ajeno a la cultura de la letra. No, era muy leído por lectores exigentes y, sin embargo, no era muy frecuentado por la crítica. En 1997, Víctor Díaz Arciniega, un gran filólogo mexicano, y yo hicimos la edición crítica de El atentado, la última obra de teatro de Ibargüengoitia, y Los relámpagos de agosto, dos obras que tienen que ver con la Revolución Mexicana, para una colección de la UNESCO, que es la colección Archivos, que trata de fijar de manera canónica a autores digamos, lo así, que están en el canon, ¿no? En la mayoría de los casos, la dificultad que tienen los coordinadores de esos volúmenes es discernir entre los muchos textos que existen sobre esos autores, cuáles son los que deben acompañar la edición definitiva, la edición crítica. En nuestro caso, faltaba mucha obra crítica. En 1997 comenzaba Internet. Ni Víctor ni yo teníamos cuenta en Internet, pero ya podíamos consultar Internet. Y entonces iniciamos una búsqueda y encontramos una señal muy halagüeña que decía nuevos estudios sobre Jorge Ibargüengoitia. Entonces nos metimos a ese sitio y descubrimos con azoro que la noticia era que Víctor y yo estábamos organizando nuevos estudios sobre Ibargüengoitia. O sea, la serpiente se mordía la cola. Más allá del dato anecdótico, lo menciono porque en 1997 estaba, por ejemplo, un solitario libro de Ana Rosa Domenela, gran ensayista literaria de origen argentino que vive en México. Había algunos estudios críticos, pero realmente era muy poca la valoración que había sobre este escritor. ¿A qué se debía esto? Bueno, a varias cosas. Mencionaba yo la dificultad de entender el sentido del humor como parte de la alta cultura y no como un simple divertimento. Ese es un tema. Cierta discrepancia con la República de las Letras por opiniones críticas que él tenía, por no haber querido participar demasiado en las tertulias o los grupos literarios. Pero creo que lo más importante era la desacralización que Ibargüengoitia había hecho de nuestra historia. Hay un texto de él que sirve de ejemplo a esto, que se llama Revolución en el Jardín, que no tiene que ver directamente con la historia de México, sino con la mirada de un mexicano de la Revolución Cubana. Él gana en dos ocasiones el premio Casa de las Américas, como les he dicho, primero en teatro, luego en novela. Lo invitan a La Habana, recorre la isla y escribe un texto desternillante que se llama Revolución en el Jardín, pero que es un texto muy crítico de algunos excesos de la Revolución Cubana, dogmatismos, cosas que no funcionan, una mirada que desde el punto de vista contemporáneo es perfectamente lógica y sensata, pero que en aquella época tenía este atrevimiento, como yo señalaba antes, de poner la sensatez donde normalmente no debe estar, es decir, de establecer un punto de contraste entre el sentido común y una realidad no necesariamente lógica. Entonces,
mucha gente de izquierda dijo, oye, ¿cómo te dan 2 premios la Revolución Cubana? Qué malagradecido, ¿cómo te vas a burlar de estas cosas? Y él decía, con bastante lógica, me estoy burlando de mí mismo, me estoy burlando de mi punto de vista, de lo que no comprendí yo, de mis malentendidos como cronista, no pretendo tener razón en nada, es la mirada de un guanajuatense despistado en la Cuba de los milicianos y de los barbudos y de Fidel y todo esto. Pero hubo bastantes malentendidos de lectura. Y lo mismo ocurrió en forma mucho más enfatizada con la lectura que él hizo de la Revolución Mexicana, porque El atentado es una obra en donde él habla del asesinato del general Obregón prácticamente en clave de caricatura. José León Toral, el asesino de Obregón, entró al restaurante de La Bombilla disfrazado de caricaturista. Esto, que parece un simple detalle casuístico, fue entendido por Ibargüengoitia como una metáfora de lo que él podía hacer. O sea, el asesino lo mató de 7 balazos, pero un escritor puede acabar con una figura egregia, con un guía de hombres, con un prócer, a través del punzón de la caricatura. Entonces dice, yo voy a hacer lo que en realidad la crítica que no hizo el caricaturista, porque iba como caricaturista al banquete, pero para matar al general, yo lo que voy a hacer es un ajuste de cuentas a través de la caricatura. En esta obra, de manera deliberada, todos los personajes desempeñan varios papeles. Los políticos también son policías, también son periodistas. Es una especie de ronda de las suplantaciones. El maestro de Ibargüengoitia, Rodolfo Usigli, había escrito su obra magna, El gesticulador, que trata de la capacidad de un político mexicano de asumir distintas identidades. Es un maestro del simulacro, es alguien que camaleónicamente asume identidades según su conveniencia, es un gesticulador. En el caso del atentado, todos son gesticuladores, todos tienen distintos papeles que cumplir. Y en un efecto de distanciamiento como los que le gustaban a Bertolt Brecht, se exhiben películas de la Revolución Mexicana que son documentales, es decir, lo único real que sucede son películas de la Revolución y lo que se ve representado es el gran teatro de las apariencias de la política mexicana, desde el deseo de Obregón de reelegirse hasta el asesinato, pasando por el proceso judicial y los tribunales y el juicio de la prensa. Entonces, todo esto fue de una alta irreverencia. La obra tardó 12 años en montarse, nunca tuvo una corrida muy exitosa. La última frase del caudillo Obregón no es una palabra célebre, o sea, no es algo así como las armas nacionales se han cubierto de gloria, o si tuviéramos parque no estarían ustedes aquí. No, las últimas palabras, de acuerdo a Ibargüengoitia, son unas que le dirige un mesero y le dice, estoy muy lleno, no me traiga cabrito, ¿no?, sino unos frijoles. Entonces, el gran líder de la Revolución Mexicana muere pidiendo unos frijolitos, lo balacean y cae sobre un plato de mole o de salsa borracha, ¿no? Entonces, es una desacralización muy fuerte, muy, muy fuerte. Y los Relámpagos de Agosto hace una operación parecida que desconcertó mucho a la crítica. Y es interesante leer en la edición de archivos, hicimos una recopilación de las críticas de la época, en donde mucha gente decía que no solamente se burlaba de ciertos generales, Jorge Ibargüengoitia, sino que se burlaba de la revolución misma, de la lucha por la justicia social que había cobrado tantas muertes y que había sido transformadora de México en muchos sentidos. Entonces, para muchos críticos, esta actitud de Ibargüengoitia era no solo irreverente, sino irresponsable. Entonces, se le leía, pero parecía un atrevimiento exagerado pensar que esta visión tan irónica
tan sarcástica contribuía a entender mejor a México. Creo que las cosas han cambiado lo suficiente para que nosotros veamos esto de manera distinta. Ustedes recordarán que Marx dijo famosamente en el 18 Brumario de Luis Bonaparte que la historia ocurre dos veces, primero como tragedia y luego se repite como comedia. Y quizá en los tiempos que corren de Peña Nieto más bien se repite como telenovela y como telenovela trágica. Entonces, en el caso de Ibargüengoitia, él lo que nos quiere decir es la revolución efectivamente surge por una serie de causas, pero quienes la consuman y lo que vino después solo puede darnos risa y solo es ridículo. Es una visión muy radical de la clase política derivada de la revolución. Entonces, durante los años 60 y 70 sobre todo, no fue fácil ajustarse a esta visión tan desencantada como la de Ibargüengoitia. Antes de entrar propiamente en la novela, me gustaría recordar una tesis central sobre la novela histórica de Isaiah Berlin, el gran ensayista inglés, que escribió en su libro El zorro y el erizo. Él ahí nos dice una cosa muy importante para entender la novela histórica, que dice: en los momentos históricos, los hombres históricos no solo hacen cosas históricas. Es decir, si uno lee una novela como Guerra y Paz de Tolstoy, va a encontrar que en medio de la batalla de Borodino la gente silba una canción, se acuerda de su novia, planea una cena, se preocupa por su madre, tiene un problema con su propia ropa, en fin, ve la realidad no solamente a partir del suceso histórico, sino de la vida cotidiana que procelosa continúa en el tráfago de los grandes acontecimientos. O sea, la diferencia entre el historiador y, a no ser que sea un microhistoriador, por ejemplo, como Luis González y González, que supo entender también estas características, pero básicamente el historiador de grandes acontecimientos y el novelista histórico, es que el novelista histórico se fija en detalles cotidianos. Hay una crónica maravillosa del joven Goethe sobre la guerra franco-prusiana, y es un comentario que le hace un soldado alemán a Goethe y que registra, y fíjense ustedes, el talento literario para entender lo histórico de Goethe. Le pregunta a este soldado muchas cosas hasta que llega a la vida cotidiana. Y el soldado empieza a hablarle de lo que está, y en un momento dado le dice el soldado prusiano: yo supe que nosotros no podríamos ganar la guerra porque cuando yo probé fui en una ocasión, tuve oportunidad, habían abandonado un campamento los enemigos y habían dejado unas ollas con restos de sopa, y yo comí el resto de una sopa y me di cuenta de que si nuestros rivales hacían sopas tan sabrosas, nunca les íbamos a poder ganar. Un ejército que se había preocupado por llevar tantos condimentos tan buenos y preparar tan buena comida en el campo de batalla era indestructible. Es una clave absolutamente cotidiana y doméstica para entender una gesta militar. Eso es lo que procura el novelista, ese tipo de circunstancias. Entonces, en los momentos históricos, los hombres históricos no solo hacen cosas históricas. Esa es la clave para entender cómo se fragua la novela histórica. Ahora bien, ¿qué sucede con Ibargüengoitia? Que sus personajes históricos, en los momentos históricos, lo único que hacen son cosas no históricas. Es decir, estamos ante unos bribones que son capaces de tomar una ciudad porque ahí tienen una amiga a la que quieren visitar y con la que quieren dormir y quieren llegar a tiempo, entonces precipitan el ataque para poder dormir en ese sitio, o saben que en otra ciudad hay una fonda maravillosa donde se sirve un estupendo filete, entonces hay que llegar a esa fonda. Entonces van decidiendo
todas sus acciones militares y todo su proceder político y estratégico a partir exclusivamente de puros impulsos primarios. Entonces, así como en la novela histórica hay elementos que tienen que ver con algo que no es histórico, sino que es exclusivamente la satisfacción sensorial de los placeres, en el caso de los protagonistas de Ibargüengoitia, todo lo que ocurre tiene que ver con esa satisfacción, es decir, extrema este procedimiento que atribuye Isaiah Berlin a la novela histórica y rompe con la solemnidad de nuestra historia patria. Tiene un artículo que se llama El lenguaje de las piedras y en donde dice: es curioso que haya tantas estatuas de héroes en un país donde nadie quiere ser héroe y donde los únicos héroes son los que mataron, los que fusilaron, a los que les fue pésimo. Dice: no hay nada más desagradable que ser un héroe mexicano. Los tiranos mueren en su cama, en el exilio, en México, en cambio los héroes les va muy mal. Y entonces hace toda una descripción de los héroes y luego de la estatuaria de los héroes, que es verdaderamente horrible, ¿no? Estas, pues no sé, una mazorca de 30 metros que alude a la creación del hombre según los mitos mesoamericanos, o unos caballos desbocados de tamaños no muy bien dimensionados que aluden a cierta carga de caballería, y luego algunos monumentos más abstractos, como por ejemplo él dice, bueno, un monolito que uno lo ve y dice esto debe representar al monolito, porque no parece representar nada y sin embargo está conmemorando una gesta histórica. Entonces se burla del lenguaje de las piedras, por lo tanto se burla del discurso oficial, de la historia que nos han contado y pretende entenderla como disparate. Y esto se refiere tanto a la historia de la revolución como a la historia cotidiana que él está viviendo. En 1976, por cierto, el primer año en que yo pude votar, hubo elecciones en México y los partidos de oposición, hartos de que siempre ganara el PRI a través de múltiples triquiñuelas, se negaron a presentar candidato. José López Portillo fue el único candidato de esa contienda. Jorge Ibargüengoitia escribió famosamente en el Excelsior antes de las elecciones: el domingo son las elecciones. ¡Qué emocionante! ¿Quién ganará? Esa era su historia presente, ¿no? Y así trató la historia de la revolución en Los Relámpagos de Agosto. La trama de Los Relámpagos de Agosto es de 1929. Es el momento, ya lo hemos mencionado aquí, del callismo, poco antes de ese informe de gobierno en el que el presidente Calles llama a pasar de la política de las armas a la política de las instituciones. Se está combatiendo la guerra cristera y ocurre una rebelión que es la de Gonzalo Escobar. Para muchos historiadores mexicanos, la rebelión escobarista es en sí misma una parodia de la revolución. Si no, piensen ustedes, por ejemplo, en este detalle: le faltaba dinero a Escobar para organizar su revuelta, entonces fue a ver al secretario particular del presidente Calles, que era amigo suyo, y le quiso vender su coche, y entonces le iba a vender su coche al secretario particular del presidente para tener dinero para hacer la revolución contra el presidente. Ya en sí misma era una parodia, ¿no? Hubo un momento de la rebelión escobarista en que empezaron a recibir órdenes creyendo que eran de sus aliados y en realidad las órdenes por telégrafo se las estaba dando el enemigo. Entonces decían, váyanse para allá, y se iban a su segura muerte. Entonces obedecían todas las órdenes, no de los aliados, sino del enemigo. Entonces era una rebelión absolutamente pintoresca, ¿no? Ibargüengoitia se ocupa de esta rebelión fallida, le sirve de matriz, aunque también acude a otros momentos de la Revolución Mexicana. Y yo creo que él hizo algo que no fue advertido durante mucho tiempo por la crítica, que es no nada más hacer una caricatura de la Revolución Mexicana, no, sino actualizar uno de los géneros más fecundos de la lengua española y darle una nueva estatura, que es el género de la tradición picaresca. La tradición picaresca que nosotros conocemos por El Lazarillo de Tormes y por otras obras, y que se basa en ciertos procedimientos
que recupera Ibargüengoitia. La novela picaresca ocurre en primera persona, como las obras de Ibargüengoitia. Tiene como característica que el protagonista es un oportunista que está buscando tener nuevos amos que lo lleven a mejor situación. Es decir, es un tunante que siempre quiere mejorar su suerte, quiere cambiarla, y la forma de hacerlo es tener otro patrón. La literatura picaresca, según ha dicho Francisco Rico, uno de los máximos estudiosos del género, es episódica precisamente por esto, porque para cambiar de un patrón a otro, eso implica cambiar de acción. Entonces te va a ir mejor con otro amo, abandonas al anterior y te suceden cosas diferentes. Entonces es esa estructura episódica la que tiene el género de la picaresca. Siempre se tienen empleos pasajeros, ¿no?, en la búsqueda de mejoría. Y esta es una característica central tanto de la novela picaresca tradicional como de Ibargüengoitia. Obviamente, para pasar de un amo a otro no hay lealtad alguna. Es un género, dice Francisco Rico, de poco honor. No, se habla de la negra honra en la tradición picaresca. La honra es algo oscuro, es algo reprobable, porque si la ejerces te impide traicionar a tu amo y de manera acomodaticia buscar a otro. Entonces, en todo esto, los generales y políticos de los Relámpagos de Agosto son idénticos a los pícaros de la tradición del Siglo de Oro. Ahora bien, lo interesante es que, según Mikhail Bakhtin, gran estudioso de la figura del carnaval en la literatura y la figura del pícaro, casi siempre el pícaro es una figura marginal de la sociedad. Es el bufón, es el tonto, es el loco. Es decir, es alguien que por necesidad tiene que hacer lo que hace, y de esta manera se justifica, y en cierta forma quien lo lee lo comprende, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho porque no le queda otro remedio. Es decir, es un género de pordiosería, y la manera de obtener limosnas de la vida es tener patrones diferentes. ¿Qué sucede con Ibargüengoitia? Que sus pícaros no son las figuras marginales de la sociedad, por el contrario, pertenecen a la élite y configuran la sociedad. Son, como diríamos con Martín Luis Guzmán, los de arriba, a diferencia de los de abajo, de Mariano Azuela. Y otra cosa interesantísima en Ibargüengoitia: no solamente sus figuras pícaras no son marginales, sino que no se trata de figuras de contraste. Normalmente el pícaro es uno en un mundo que no le pertenece. Digamos, llega a una mansión, llega a un castillo como lacayo y empieza a relacionarse con gentes diferentes, y él, que viene de una situación marginal, se convierte en una especie de espejo deformado de todos los demás, como los espejos de las ferias, distorsiona las reacciones de los demás porque no entiende muy bien esas costumbres. Entonces es un efecto de contraste el pícaro. En cambio, en Ibargüengoitia todos los personajes son pícaros, no hay uno que no lo sea, todos. Esa es la sociedad, y no actúan por necesidad, sino por otra fuerza impulsora, que es el cinismo, ¿no? Es el cinismo que los hace pasar de un amo a otros. Al igual que en el caso de los pícaros, ninguna negra honra empaña su juicio. O sea, no tienen problemas con la honra. Recordemos a un gran filósofo del sistema político mexicano, Gonzalo N. Santos, que dijo: la moral es un árbol que da moras, ¿no? O sea, no es más que eso, no es más que eso. Entonces, así son los generales de Ibargüengoitia. La moral es para ellos un árbol que da moras. En toda la novela nosotros vemos que hay una confusión de lo público y lo privado. Lo que están haciendo los generales es buscar su mejoría, siempre con beneficio propio, para tener más dinero, para tener más mujeres, para tener más poder político. O sea, no hay ningún tema de convicción, es decir, es ya la revolución traicionada por las élites que la consumaron. Y
el gran tema de toda la novela es lo que Martín Luis Guzmán dijo en una entrevista, y yo lo mencioné en la conferencia correspondiente, que es la gran preocupación del sistema político mexicano surgido de la revolución, que es quién es el próximo presidente. O sea, de eso se trata la novela entera, quién es el próximo presidente, qué tan cerca estoy de él, ¿no? Había una frase que se usaba mucho en tiempos del tapado, ¿verdad? Que destapaban a alguien y la gente decía, ¿cómo te fue de destape? ¿No? Porque de acuerdo al sistema de favores y al patrimonialismo mexicano, ¿verdad? Alguien podía ser primo del hermano, del tío, del cuñado, del jardinero, del secretario particular del nuevo presidente, y ya con eso ya la habías hecho, ¿no? Entonces, ese sistema, ¿verdad?, de complicidades que ha establecido la gran familia revolucionaria es el que detecta Ibargüengoitia, y entonces la trama de los Relámpagos de Agosto tiene que ver con estos generales que están buscando quién es presidente. La novela se le ocurrió a Ibargüengoitia leyendo leyendo biografías y autobiografías de generales de la Revolución Mexicana. Aquí en la calle de Donceles, él se hizo de buena cantidad de memorias de militares que en los años 50 publicaron su versión de los hechos ya muy tardíamente y trataban de ganar a través de la palabra lo que habían perdido en el campo de batalla. Muchas de estas obras se habían escrito directamente en contra de alguien que a su vez ya había escrito otra obra, ¿no? Entonces, siguiendo este esquema, Ibargüengoitia postula que su narrador es un general que es José Guadalupe Arroyo, que se está tratando de vengar de un enemigo jurado que es el Gordo Artajo, que ha escrito cosas oprobiosas de él. Entonces, tenemos pues una obra en donde un general se quiere justificar de un ataque previo. Y el libro que más influyó en Ibargüengoitia es un libro real que se llama Los gobiernos de Obregón a Calles y regímenes peleles derivados del callismo, de Juan Gualberto Amaya. Observen ustedes que las iniciales de José Guadalupe Arroyo son las mismas que de Juan Gualberto Amaya, ¿no? Entonces, sigue ahí. Por su parte, Juan Gualberto Amaya escribe contra una obra que él llama rastrera de Froilán C. Manjarrés, que es La Jornada Institucional. Es muy curioso cómo escribe Amaya, porque, por ejemplo, dice, se basa en Manjarrés para decir, entonces llegaron tantos efectivos que tenían tantos cañones y tantas cosas, toma como bueno un dato escrito por Manjarrés y luego agrega, si hemos de creer a ese usurpador que no sabe nada, ¿no? Entonces es muy curioso cómo va tomando informaciones y las va criticando, y muchas de las cosas que dice en realidad nosotros las entendemos al revés. El gran truco literario de Ibargüengoitia es que cuando José Guadalupe Arroyo se realza a sí mismo y se ufana de su buena educación, nosotros entendemos todo lo contrario. Por ejemplo, dice, algunas personas han dicho que yo no tuve buena educación, pero yo les debo asegurar a ustedes que acabé la primaria hasta con elogios de mis maestros, ¿no? Entonces, como si fuera un currículum académico perfecto. Naturalmente nosotros pensamos, pues no tiene una gran preparación. Entonces, lo que nos dice para defenderse se convierte en su acta de acusación. Es algo muy interesante porque no es fácil escribir de esa manera, que el lector entienda justamente lo opuesto a lo que pretende decir el personaje. Veamos dos pequeños pasajes, uno de Amaya y otro de Arroyo. Entonces, Amaya dice lo siguiente, fíjense ustedes, puedo decir con satisfacción que por un dictado de mi manera de ser y de mi propia conciencia nunca han podido ofuscarme los más justificados rencores ni las pasiones a un grado que puedan arrastrarme a cometer crueles venganzas que en mi sentir nunca dignifican ni mucho menos elevan al hombre. O sea, se echa todo este cebollazo, ¿no?, este autobombo
Y nosotros decimos, bueno, a ver, alguien que se elogia de tal manera probablemente está exagerando un poco, ¿no? Y Arroyo dice lo mismo. Por ejemplo, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable, ¿no? Entonces, naturalmente, nosotros no le creemos ni al uno ni al otro, ¿no? De esta manera tan exagerada como se defienden ellos. Entonces, lo que es significativo, pues, es que aquí no estamos nosotros viendo a los pícaros que operan por necesidad, sino a los encumbrados que lo hacen por cinismo. Es una variante extraordinaria de la novela picaresca y no pocos autores logran reciclar un género que desde el Siglo de Oro es fundacional de nuestra literatura. Y eso fue lo que hizo Jorge Ibargüengoitia, y creo que la crítica tardó en ver que su sentido del humor tenía una honda raigambre en la tradición más señera del género. Y en este paso de la necesidad al cinismo, pues lógicamente nosotros podemos recordar frases célebres de políticos mexicanos, por ejemplo, la de Carlos Jan González, ¿no? Un político pobre es un pobre político. Entonces, justamente una justificación del modus operandi de personajes como los de Ibargüengoitia. En las cosas que dice Ibargüengoitia, nosotros muchas veces nos damos cuenta de que a él los hechos históricos, perdón, no a Ibargüengoitia, sino a su personaje Arroyo, los hechos históricos le importan poco. Por ejemplo, un capítulo empieza diciendo, así estaba la situación política nacional cuando me fui a cazar liebres, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra, es decir, la situación política nacional es una revolución, conspiraciones, intentos de asesinato, fusilamientos, él se va a cazar liebres, ¿no? Luego habla de una persona que dice, muy importante, el Gordo Artajo, que es contra quien escribe sus memorias, dice, bueno, era muy importante, no sé bien por qué, bueno, tal vez porque tenía 7,000 hombres a su disposición. Obviamente ya sabemos por qué era importante, ¿no? Luego de pronto trata de decir algo, no lo puede hacer, ¿no? Y con enorme franqueza confiesa, dice, pues en el capítulo anterior iba a contar algo, pero no pude hacerlo por razones meramente literarias. Entonces, ese tipo de situaciones son extraordinarias, ¿no? Y también respecto al cinismo, por ejemplo, ¿no? Un hombre cambia de bando y dice, comprendimos que se había pasado al enemigo, no lo critico, hizo bien, yo hubiera hecho lo mismo si no fuera tan íntegro. Es decir, el enemigo tenía razón, el enemigo tenía mejores tropas, el enemigo ganó, pero yo soy muy íntegro. En realidad lo que hizo fue no pasarse a tiempo al enemigo, es lo que nosotros entendemos, ¿no? Otro personaje dice que tan brillante porvenir hubiera tenido si no hubiera estado de nuestra parte, ¿no? Entonces también lo mismo, ¿no? Es decir, ellos están en el bando derrotado y por eso escribe las memorias. Ahora bien, las peripecias comienzan de manera muy interesante con el robo de una pistola. Este robo de la pistola también está tomado del libro de Amaya y la novela concluye con el resurgimiento de este episodio de la pistola. Está en un vagón ferrocarril, en un vagón de ferrocarril Arroyo, regresando a la capital, y coincide con un revolucionario en desgracia. Se van a comer al vagón comedor y él, de manera descuidada, deja una pistola con cacha de concha nácar en su compartimiento del pullman. Su amigo se levanta de la comida y dice que va al baño y en realidad desaparece. Cuando él regresa a su compartimiento se da cuenta de que le han robado la pistola. Entonces dice, no puede ser, es un desgraciado este tipo, jura vengarse de él. Entonces él siente que la revolución le ha quitado algo, una pistola, pensamiento sumamente primitivo, ¿no? Y que está pensando exclusivamente en su relación personal con los sucesos. Y después de eso, el presidente en funciones, Marcos González, muere y él asiste al funeral
en su casa. Entonces llega ahí y la viuda del presidente González le dice: Lupe, qué bueno que viniste. Fíjate nada más que las últimas palabras de mi querido esposo fueron: dale este reloj de oro a Lupe que tanto lo he querido. Pero ¿qué crees? Ese reloj no lo encuentro porque se lo robó Eulalio Pérez H., otro de los ahí presentes. Entonces a él le acaban de robar la pistola y ahora resulta que la última voluntad del presidente, que era darle un reloj de oro, le han también birlado este reloj. Mientras tanto, los demás asistentes al funeral se están bebiendo las botellas del difunto y están arrasando con lo que pueden, ¿no? Metáfora de digamos, la cleptocracia revolucionaria, ¿no? Entonces, después del funeral viene el entierro en el Panteón de los Dolores. Y en el Panteón de Dolores, después de que se celebre el entierro, va caminando por las tumbas. No sé si han ido alguna vez al Panteón de Dolores. Es fácil entrar, es bastante difícil salir, aunque uno esté vivo. Y se pierde entre las tumbas. Y entonces de pronto ha llovido, las tumbas están anegadas y hay una tumba abierta ahí, y se encuentra con el Eulalio Pérez H. Y entonces Eulalio dice: ¿qué óvole, Lupe? Qué gusto de verte. Y él se acuerda del robo de la pistola, con el que nada tiene que ver con este señor, pero ya se siente despojado, y lo del reloj de oro, y entonces lo empuja a una fosa abierta llena de lodo y ahí lo deja, y el otro le grita: sácame de aquí, luego le grita groserías y él lo deja ahí en el Panteón de Dolores. Al día siguiente se entera con estupor que Eulalio Pérez H. ha sido nombrado presidente interino de México. Entonces, ahí se fragua su desgracia. Pero vean ustedes cómo todo tiene que ver con peripecias personales perfectamente trabadas por Ibargüengoitia, ¿no? Y la novela desemboca, después de muchísimas peripecias, en la circunstancia en la que José Guadalupe Arroyo está a punto de ser fusilado, pero resulta que el hombre fuerte de la revolución en ese justo momento es quien le robó la pistola. Y entonces lo perdona y le dice: Lupe, ¿cómo te voy a matar a ti si tú fuiste tan amable de regalarme tu pistola? Entonces, en realidad, lo que era un robo se convierte en un regalo de la víctima y como estaba en deuda con él, así se salva. Entonces, vean ustedes cómo se construye esta trama. Por otra parte, ¿qué pasa con Pérez H? Lo nombran presidente interino, suficiente desgracia para Arroyo. Y poco después la viuda le manda un telegrama y que le dice: Lupe, ¿qué crees? Ya encontré el reloj, estaba perdido. O sea que, pero vean ustedes cómo construye la historia. Dice: claro, entonces así supe que no me había robado el reloj, pero no por eso deja de ser un ratero. O sea, no hay manera de modificar el juicio porque el juicio no depende de los hechos, el juicio depende de fabulaciones, ¿no? Y así también se van construyendo incluso las estrategias militares. Hay un episodio que sorprendentemente está tomado del libro 8,000 kilómetros de campaña de Álvaro Obregón. Y digo sorprendentemente porque es probable que, como genio de la guerra, Álvaro Obregón haya sido superior a la mayoría de quienes participaron en la Revolución Mexicana, y sin embargo hubo un episodio con un vagón dinamita absolutamente chusco que toma Ibargüengoitia para su novela. Hay una población que él llama Pacotas. Pacotas está en la frontera entre México y los Estados Unidos, y entonces el general Arroyo está encargado de tomar esa población, pero llegan unos norteamericanos a conferenciar con él y le dicen: francamente, nosotros los americanos ya estamos cansados de que ustedes los mexicanos se estén matando todo. Dice: pero además no solo se están matando, sino a cada rato nos están aventando balas al otro lado de la frontera. Dice: si ustedes van a tomar la población de Pacotas, no queremos que ni una sola bala pase al otro lado porque si no los vamos a invadir. Y entonces trata de que entre en razón el militar norteamericano y le dice: oiga, pero sea usted comprensivo, o sea, ¿cómo podemos hacer una guerra y que no se vaya ni una balita, ¿no? Pues nosotros, pues, y como están en la mera frontera y están afortinados ahí, dicen: no, pues aquí se van a ir, la mitad de las balas van a caer en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tomar una población sin que las balas vayan a dar a Estados Unidos? Y se enteran que el enemigo está afortinado en torno a la estación de ferrocarriles. Entonces ahí se les ocurre mandar un vagón dinamita que se llama Siragüen. A Ibargüengoitia le gustaba contar
ciertas anécdotas como para desmitificar la función del escritor. En una época, los años 60, en que se hablaba mucho del escritor comprometido, en que muchos escritores decían, yo escribo para conjurar a mis demonios, ¿no? Como si fueran personajes de vudú trascendente, otros que decían, yo escribo para arrebatarle palabras a la noche, yo escribo, o sea, cosas tan grandilocuentes como esas. Él decía, pues yo escribo porque me divierte y cómo se te ocurren las cosas. Dice, pues yo necesitaba un nombre para el vagón Siragüen, se me descompuso el coche, igual no me acuerdo exactamente de la calle, pero creo que fue en Avenida Cuauhtémoc que se le descompuso el coche, o se descompuso el taxi donde iba porque él no manejaba, vio una lonchería que se llamaba Siragüen y dijo, pues que así se llame mi vagón. Entonces le gustaba contar esto para desmitificar la leyenda del escritor en estado de sublimidad total, ¿no? Que siempre tiene una razón trascendente para todo. Él dice, pues yo le puse Siragüen porque era una lonchería que vi y me gustó, ¿no? Entonces, Ibargüengoitia hace que este vagón sea lanzado, ¿no?, sobre la población de Pacotas, pero con tan mala suerte que se detiene, ¿no? Se detiene el vagón, ¿no?, y nunca puede llegar a su destino. Y ya avanzada la trama, explota cuando ya nadie lo necesita, ¿no? Ahora, este detalle tan chocarrero proviene de una documentación real de uno de los mejores generales de la Revolución Mexicana. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en la novela, por distorsionadas que parezcan respecto a la realidad, tienen que ver mucho con ella. Por ejemplo, también es un momento en que los generales empiezan a conspirar para crear el partido único, porque dicen, tenemos tantos partidos que es muy difícil ya decidir los bandos y todos estamos cambiando siempre de bando, ¿no? Y estamos todos sospechando unos de otros. Es la época como en la sombra del caudillo, en que los generales empiezan a vestirse de civiles y se dan estos cuádruples abrazos que hasta la fecha existen, quizá por inercia, en la política mexicana, que en realidad es una manera de esculcar al amigo para ver si no tiene armas, ¿no? Entonces, son estos cuádruples abrazos, ¿no?, que son cateos, ¿no? Y así es como se conducen estos generales y, por ejemplo, de pronto se rebelan no contra la Constitución, porque ¿quién se atreve a meterse contra la Carta Magna?, pero sí contra un inciso muy pernicioso que proponen derogar, que es el inciso N, y propusimos derogarlo, es que no nos convenía, ¿no? Esa es la razón histórica para derogar ese inciso. Entonces, nosotros estamos pues viendo distintos episodios que no están nada lejos de una realidad, por ejemplo, parecida a la de Martín Luis Guzmán, y hay muchas similitudes entre Martín Luis Guzmán y Jorge Ibargüengoitia, sobre todo en esta novela. El hecho, ya mencionado, de que se ocupa de los de arriba, o sea, no hay nada de masas, no hay nada de pueblo, es la élite la que está conspirando eternamente, en los mismos lugares en donde conspiran los protagonistas de La sombra del caudillo, los trenes, las oficinas, los burdeles, rara vez en el campo de batalla. Hay incluso detalles, como por ejemplo, recordarán ustedes esta escena en la entrevista que dio Martín Luis Guzmán a Blanquel, que mencionamos aquí, que él está en un tren con la cara medio enjabonada y le piden que se baje del tren. Lo mismo le pasa al general Arroyo, exactamente en el vagón con la cara enjabonada que se encuentra a este conocido. Los generales y sus muchas mujeres, ¿no?, que descrito Arroyo como alguien que necesitaba del servicio de muchas mujeres para estar tranquilo, ¿no? Luego también la manera de enriquecerse a través del decomiso, ¿no?, de fincas, a través de confundir lo público y lo privado. Aparece mencionado en la novela Los relámpagos de agosto el periódico El Mundo, que era el periódico que dirigía Martín Luis Guzmán. Aparece mencionado el caso del general Serrano. Toman una carretera y dicen, no vaya a ser que nos pase como al general Serrano en la carretera a Cuernavaca. Luego también la traición generalmente ocurre entre los más cercanos, es decir, los enemigos siempre son íntimos. Y eso lo mismo vemos en La sombra del caudillo, y veíamos el caso de Serrano, y hablando de cómo lo recibe Obregón, el cadáver,
en el castillo de Chapultepec y le dicen: no vayas a decir que no te di tu cuelga el día de San Francisco. Pancho se lo dice con cariño y con crueldad. Entonces el enemigo es alguien íntimo, ¿no? Entonces siempre están desconfiando unos de otros. Por ejemplo, han dejado de ver a un compañero de armas y de pronto regresa y dice: nos saludó con tanta amistad que seguramente estaba en desgracia. Es decir, el cariño y el afecto aumentan, ¿no?, con la tragedia. Entonces, esta manera de relacionarse, ¿no?, con otros. Hay un ejemplo que también proviene no de La sombra del caudillo, sino del águila y la serpiente. En un momento dado dice: bueno, ¿cómo vamos a recaudar fondos? Dice: pues bueno, necesitamos un millón de pesos, pero un millón de pesos es muy difícil de conseguir. ¿Quién nos va a dar un millón de pesos? Dice: bueno, hagamos lo siguiente, un millón de pesos es difícil de conseguir, pero agarren a varios ricos y pídanle a cada rico 100,000 pesos, y si no lo fusilamos, y así conseguimos el millón. O sea, si hagamos 10 ricos y los amenazamos de fusilamiento, así lo conseguimos. Es un estratagema que aparece en La sombra del caudillo y que reproduce él en Los relámpagos de agosto. Entonces hay muchas similitudes, ¿no? Entonces la novela, siendo una novela disparatada de la realidad, tiene muchísimo que ver con ella, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podemos nosotros hacer una doble lectura, o sea, la lectura de algo que no es testimonial, pero tiene que ver con la realidad, y luego, por supuesto, la distorsión de esa realidad a través del humor, ¿no? De alguna manera, lo que nos plantea Ibargüengoitia es que quienes no se han sometido al tribunal de la justicia, estos bribones que han sido muchas veces incompetentes y que se han beneficiado en nombre del pueblo de muchas cosas, ahora se pueden someter al tribunal compensatorio de la sátira. Es decir, la sátira tiene un propósito ético, es decir, los bribones no se salen con la suya, nos reímos de ellos. Ellos creen ser los próceres, pero nosotros tenemos la última palabra o la última carcajada, ¿no? Y entonces ahí hay un giro muy importante. Aparece fugazmente en esta novela la población de Cuébano, que va a ser la ciudad donde va a haber novelas canónicas de Ibargüengoitia, como Estas ruinas que ves, por ejemplo, y a la que va a volver muchas veces. Aquí aparece un momento. Para finalizar, me gustaría recordar que en el jurado que premió la novela Los relámpagos de agosto en La Habana estaba Italo Calvino, el gran escritor italiano, que escribió una trilogía llamada Nuestros antepasados. A Italo Calvino le interesaba mucho entender la historia de Italia en clave diferente. Una de sus novelas más interesantes es El varón rampante, que pertenece a esta trilogía y que trata de un muchacho del siglo XVIII que sube a la copa de un árbol y dice: no voy a bajar de aquí. Es rampante porque vive toda su vida en la copa de los árboles. Es alguien que literalmente se anda por las ramas. Y en ese andarse por las ramas tiene una perspectiva muy diferente para ver la historia de su siglo, ¿no? Entonces, algo parecido hace Ibargüengoitia. Es una mirada que no es la del novelista histórico tradicional, que trata de reconstruir los detalles en su mayor precisión, sino que trata de arrojar una mirada oblicua, diferente, la de la ironía y la de la sátira. Entonces no es casual que esta novela haya sido tan celebrada por Italo Calvino. En ese jurado estuvo Fernando Benítez, el escritor y periodista mexicano, y él contaba que la persona que desde el principio abanderó la novela de Ibargüengoitia era precisamente Calvino, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de la dimensión que podía tener un escritor como Ibargüengoitia. Para otro escritor, ya en ese momento tardó la crítica mexicana en entender que, además de muy disfrutable esta crítica de la revolución, también entroncaba con la gran tradición picaresca y también nos permitía a nosotros ejercer la ironía, que no es un recurso superficial, sino que es un atributo de la inteligencia. Ibargüengoitia se quejaba, ya lo mencioné, de que cada vez que él terminaba un libro, ¿no?, se leía muy rápido y decía: la gente no sabe cuál es la posteridad de un escritor. La posteridad de un escritor
pocas veces es algo grandioso. Termina una novela y su escritorio se ha convertido en una zona de desastre. Quisiera leerles una pequeña estampa de cómo veía el resultado de su trabajo Ibargüengoitia, nuevamente desmitificando la figura del escritor, ¿no? No es ya terminé mi obra magna y ahora la lanzo a la inmortalidad y a la gloria, nada de eso. ¿Qué sucede con el escritor cuando termina su trabajo? Dice Ibargüengoitia: mira uno a su alrededor. El cuarto está en un desorden total porque los últimos meses han sido caóticos. Cuando alguien le dice a un escritor que está en la fase final de un libro, que está descompuesto el foco del baño, el escritor contesta: por el momento no tengo cabeza más que para la novela. Sobre la mesa se han acumulado papeles, recibos, libros, letras de cambio, medicinas para la acidez y una pantalla que empezó uno a arreglar hace año y medio. Ahora sí, dice el escritor, voy a poner todo en orden. Llama al plomero, hace una cita con el dentista, etc. Al tercer día lee su novela y descubre con horror que lo que él escribió en 2 años se puede leer en 2 horas y media. De esta manera entrañable se desacraliza totalmente, o sea, la posteridad que reclamaba para sí Ibargüengoitia no era como la de el grandilocuente Goethe de luz, sino mucho más doméstica, cambiar un foco. Sin embargo, creo que esa luz de Ibargüengoitia es profundamente resistente. Bajo ese resplandor sencillo, su literatura sigue perdurando. Y para concluir, creo que si algún lema puede resumir la tentativa de Ibargüengoitia para sobreponerse a los avatares de la historia y los dolores de la vida, es una frase, un lema que contó una de sus tías de Guanajuato y que tiene que ver justamente con el ejercicio del humor en tiempos desagradables, en situaciones tan difíciles como por ejemplo las que vivimos hoy en día. Parecería que no hay mayor disidencia que sentirse bien, pero esa es la rebeldía a la que nos invita un gran maestro del humor como Jorge Ibargüengoitia, y por lo tanto me gustaría concluir recordando el lema de su tía de Guanajuato, que creo que describe toda su tentativa: la vida quiso que fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, como siempre, tenemos unos cuantos minutos por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Con todo gusto estoy a su disposición. Les van a llevar micrófonos, creo que nos van a prender un poquito más las luces, ¿verdad? Para que los pueda ver mejor. Ahí está ya. Bueno, antes que nada, muchísimas felicidades por la ponencia. Gracias. Yo considero los Relámpagos de Agosto como mi libro favorito. Y tengo yo una pregunta. Yo he visto ya muchas obras de Ibargüengoitia en el cine. No sé si haya habido algún intento de llevar, para mí, los Relámpagos de Agosto a la pantalla. Tú que estás, digamos, más sí, compenetrado en el mundo de la cultura, ¿no? La verdad es que no sé, y coincido contigo en que es un autor que se presta mucho para ser llevado a la pantalla. De hecho, su novela Maten a León originalmente fue un tratamiento cinematográfico. Por la extensión de las novelas de Ibargüengoitia, por sus muchos diálogos, él heredó, digamos, del dramaturgo la capacidad para los diálogos y también la habilidad para montar su novela episódicamente en escenas muy visuales. Entonces es fácil adaptar a Ibargüengoitia. No es casual que, por ejemplo, Estas ruinas que ves, dirigida por Julián Pastor, a mí me parece una película espléndida. Lo mismo la adaptación de Dos crímenes es muy buena. Entonces se presta para esto, pero que yo sepa no se ha filmado o a lo mejor ha habido intentos de los Relámpagos de Agosto, pero eso sinceramente lo desconozco. Sí, hola. Hola, me llamo Guillén Borrero. Hola, Guillén. Hola. Cuando la visión satírica del pasado, pues en el presente causa hilaridad,
¿Cómo funciona eso cuando la misma situación del pasado es la actual? O sea, cuando la misma crítica sigue siendo casi intacta, ¿sabes? O sea, la situación es, bueno, con más tecnología, pero el contenido es bastante similar. ¿Qué función? Aparte del humor, claro. Sí. Bueno, lo que sucede con Ibargüengoitia es que la crítica que él hizo al sistema político mexicano en muchos modos sigue siendo actual. Es decir, la realidad podría haber cambiado y en efecto esta novela podría haber sido una novela satírica de la revolución, pero claramente muchas de las cosas que ocurren hoy en día y la manera de proceder de la clase política o de la gran familia revolucionaria siguen siendo vigentes. Lo mismo habíamos dicho nosotros para el caso de La sombra del caudillo. Entonces, esta sátira en ocasiones se ejerce sin pérdida hacia no solamente la forma en que sucede la historia contemporánea, sino hacia la forma en que se cuenta la historia contemporánea. Y esto tiene desde luego un elemento trágico para nosotros, porque una comicidad o una ridiculez que dura tantos años, pues solo puede ser lamentable. Y eso yo creo que es algo que da mucho de qué pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la actualidad de Ibargüengoitia es doble porque es una obra que se sostiene como tal en su propio ámbito y referida a su propia circunstancia, pero también sigue siendo un espejo de una realidad que ha cambiado en algunos nombres y en algunos protocolos y en algunos hábitos, pero donde hay muchas cosas similares. Y por eso yo pues mencionaba frases de políticos de distintas épocas que se relacionan con lo de Ibargüengoitia, lo cual pues es bastante preocupante, ¿no? Que nuestra historia, que sigamos entrampados en estos mecanismos de la historia de los que no podemos partir o escapar, y eso tiene un elemento, creo que, trágico, ¿no? Sí. Sí, mi nombre es Asminda Tapia y quiero felicitarlo por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuál fue la relación que tuvo con Jorge Ibargüengoitia y cuál fue su libro preferido de él? Bueno, yo la verdad es que la relación que tuve fue fugaz y en realidad no fue una relación. Yo llevé el manuscrito de mi primer libro a la editorial Joaquín Mortiz. No sé si lo estaba yo llevando o iba yo a hablar con el director, porque la editorial Joaquín Mortiz era la editorial donde habían publicado por primera vez autores como el propio Jorge Ibargüengoitia, José Agustín, Ricardo Garibay, y publicaban los principales, José Emilio Pacheco, los principales autores de la narrativa mexicana, y desde luego para un joven escritor debutar en esa editorial era como debutar en el Fútbol Club Barcelona, era realmente algo soñado. Pero la editorial tenía una característica y es que nos hacía esperar a todos mucho tiempo para publicar. El libro que más tardó en publicarse llevó pues en el título su penitencia, porque era de un autor colombiano, Óscar Collazos, y se llamaba Los días de la paciencia. Y ese libro se tardó creo que 7 o bien 8 años en ser publicado. El mío solo se tardó 4. Entonces yo iba regularmente a la oficina de Joaquín Mortiz aquí en la colonia Roma, en las calles de Tabasco y Mérida, pues de pronto pues a preguntar si había un avance, pero pues naturalmente yo hacía antesala hasta que me recibiera el editor, y tenía una puerta batiente como las de las cantinas del oeste, y de pronto vi subir a Ibargüengoitia, era un hombre muy alto, corpulento, que usaba una camisa de mezclilla, que entonces no estaba de moda, después iba a ser típica como de los militantes de izquierda, de ciertos pintores, etcétera, pero entonces era más bien de obrero, ¿no? Un hombre corpulento, iba como bufando, pasó frente a la secretaria con una mirada hosca, no la saludó, no saludó a los que hacíamos antesala y se metió sin avisar a la oficina del director, o sea, tenía derecho de picaporte. Entonces fue mi único contacto con Ibargüengoitia, verlo pasar de esa manera, malhumorado como buen humorista, ¿no? Pero pues la vida también puede ser interpretada en clave metafórica, ¿no? Entonces, con el tiempo yo entendí que él había pasado antes porque era un escritor que yo lo único que podía hacer era seguirlo, ¿no? Y estar siempre después que él,
¿no? Entonces fue mi trato, si es que se le puede llamar trato, con Jorge Ibargüengoitia. Sí, mi estimado Juan. Querido, ¿cómo estás? Tienes una cultura de seminarista, como diría nuestro amigo Federico Campbell, y te felicito. Tres cuestiones rápidas. Una de ellas es cuando el presidente López Portillo dijo: soy el único candidato, con que solamente mi madre hubiera votado por mí, hubiera ganado. Y dos cuestiones rápidas de Ibargüengoitia. Una de ellas es, él en uno de sus escritos dice: lo que más temo, lleno de humor, es que el avión se caiga, y él iba en el avión, y caer en una sala de la colonia Narvarte. Y lo vaticinó porque cayó en el aeropuerto de Barajas, en España, y ahí murió. Y con esto termino. Jorge Ibargüengoitia encuentra a una persona en Francia y se acerca a la persona, y esta persona llevaba un pantalón de terlenca color verde perico, con una camisa amarillo tango y unos zapatos azules o rojos. Y le dijo: ¿usted es de Moroleón? Sí. ¿Cómo lo supo? Porque solamente una persona de Moroleón puede vestirse con esos colores. Le dice: he ahí la profunda ironía y el sentido del humor. Y gracias por esta magnífica conferencia. Muchas gracias, Hernán, por recordar estas escenas. Gracias. Sí, adelante. Antonio Galván Pastrana recibe un saludo a nombre de la Cofradía del Santo Derroche, que en algunas ocasiones nos has regalado algún mensaje. En el caso de esta obra que comentas, de Ibargüengoitia, pues la dedicatoria que le hace a Matilde, ¿no?, es extraordinaria. A Matilde: espejo de mi compañera de tantos años, espejo de mujer mexicana que supo sobrellevar con la sonrisa en los labios el cáliz amargo que significa ser la esposa de un hombre íntegro, ¿no? Buenísimo. ¿Sí? Yo creo que eso corona toda esta situación que tú nos has expuesto. Y la otra, la opinión que tiene, retomando sobre la pregunta que te habían hecho de esa relación que tuviste o no con Jorge Ibargüengoitia, la figura que hace tu amigo Jorge Fernández al señalar él que justamente en esa sala de la editorial Joaquín Mortiz terminó una época en la literatura mexicana con la salida de Jorge Ibargüengoitia de esa oficina y el nacimiento de una nueva era de la literatura mexicana con tu entrada a esa oficina. No, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Es una opinión muy generosa de Jorge F. Hernández. Sí. Sí. Buenas noches, me llamo José Ramírez Moyao y quisiera preguntarle, en su opinión, ¿qué influencia ha ejercido la obra novelística y las crónicas de Ibargüengoitia en el desarrollo de las letras mexicanas? Gracias. Sí, yo creo que ha habido escritores que se han beneficiado muchísimo de su herencia. Uno de ellos, el ya mencionado Jorge Fernández, quien por cierto también es de Guanajuato, entonces entiende muy bien los registros de Ibargüengoitia. Creo que su obra, por ejemplo, se encuentra significativamente presente en un escritor como Enrique Serna. Enrique Serna, que es uno de los escritores que tiene mejor sentido del humor, tiene una obra satírica sobre la comunidad literaria mexicana que se llama El miedo a los animales, la historia de un judicial que tuvo veleidades literarias. De pronto hay un crimen en la República de las Letras y su jefe le dice: pues tú que conoces a esos extravagantes bohemios, ¿por qué no analizas ese mundo y ves quién es el criminal? Y entonces la gran broma de la novela es que este judicial va a conocer escritores
y se sorprende de lo corruptos que son y encuentra cosas peores, ¿no?, de las que él conocía en el mundo criminal, y cuando regresa a la judicial al final de la novela dicen, ¿y qué haces por acá? Nos dice, estoy buscando aire fresco después de conocer a los intelectuales mexicanos. Entonces, una sátira brutal. Tiene otra que se llama Señorita México, sobre los concursos de belleza, en donde también se nota la presencia de Ibargüengoitia. Yo la encuentro también muy presente en Fabricio Mejía Madrid, un gran escritor que en sus crónicas se beneficia muchísimo de la mirada irónica de Jorge Ibargüengoitia. Pensemos en su compilación Pequeños actos de desobediencia civil, o por ejemplo en su novela crónica Hombre al agua, hay mucho de Ibargüengoitia. Entonces yo creo que también Antonio Ortuño sería un escritor, yo creo que le debe mucho, autor de, por ejemplo, La fila india. Es un novelista con una ironía muy corrosiva y que también y periodista, igual que Ibargüengoitia, que creo que le debe mucho. En fin, a mí en lo personal, sobre todo en la vertiente de cronista, articulista, me gustaría también tener algo de Ibargüengoitia. En fin, yo creo que su impronta está entre nosotros, y es uno de los autores, además, que ha dejado ecos muy fecundos en otros autores. Es difícil imitar a ciertos escritores, pero Ibargüengoitia, sin imitarlo, utilizando recursos parecidos a los de la ironía, que él era un gran lector de la literatura inglesa y norteamericana satírica, estaba casado con la pintora inglesa Joy Laville, leía en ese idioma, y entonces trajo a la literatura mexicana recursos que antes eran exclusivos de la literatura inglesa y norteamericana, y creo que muchos escritores nos hemos podido beneficiar de su influencia. En la dramaturgia, por ejemplo, Alejandro Ricaño, un joven dramaturgo extraordinario, autor de Más pequeños que el Guggenheim, creo que es un heredero también importante de Ibargüengoitia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Pedro Machado. He tenido la suerte de encontrar perdido en internet un espléndido trabajo de Juan García Ponce sobre Ibargüengoitia. Espléndido no solo por el relato, las anécdotas que cuenta, sino también porque curiosamente tiene mucho humor, cosa tampoco no muy común en un escritor como García Ponce. Esto me lleva a preguntarte si pudieras disertar un poco, si hay tiempo, sobre la generación de Ibargüengoitia. Hablo no solo de escritores, hablo, Felgueres ya se mencionó, la importancia de esa generación de intelectuales en México, pero también, y si pudieras hablar sobre los escritores, ¿qué tan importante es esa generación? García Ponce al final, y él lo reconoce desde un inicio, era menor que Ibargüengoitia. De hecho dice que él lo admiraba, desde los scouts incluso, ¿no? Sí. Pero bueno, él al final creó una generación, en mi opinión, parece ser muy importante. Pero tú, ¿qué opinión te merece esa generación de escritores? García Ponce, Luisa Josefina Hernández, por ejemplo, etcétera. Sí, bueno, Luisa Josefina Hernández es protagonista de un cuento de Ibargüengoitia, La vela perpetua. Dos escritores están compartiendo una beca de dramaturgia, y es una historia, digamos, de amor platónico de Ibargüengoitia. Yo creo que la generación de la ruptura, como se le llama, sobre todo a los pintores, Vicente Rojo, Brian Nissen, Fernando García Ponce, Manuel Felgueres, que participaron en muchas exposiciones en común y que fueron decisivos para que se consagrara el abstraccionismo en México, tuvieron como correlato en la literatura a escritores extraordinariamente cultos que practicaron distintos géneros. Yo creo que ahí Ibargüengoitia es un ave rara, porque Juan García Ponce fue un gran crítico de pintura. Fue el introductor en México de autores austriacos como Jaimito von Doderer o Hermann Broch. Escribió un libro maravilloso sobre Thomas Mann, introductor en México de Pierre Klosowski,
gran teórico del erotismo, escribió guiones de cine, es decir, era un autor muy cosmopolita, muy sofisticado y que frecuentó muchas otras literaturas. Lo mismo se puede decir de Salvador Elizondo, que a través de Farabeuf incorporó recursos de la Nouveau Roman, la nueva novela objetivista francesa, que se interesó en la fotografía, en la caligrafía, que ejerció la pintura, que practicó el cine también. Entonces, eran Sergio Pitol, que tradujo de 5 idiomas cerca de 100 libros, ¿no? Traductor de Chekhov, Boris Pilniak, tantos otros autores, ensayista literario, gran viajero. Entonces, los escritores de esa generación, yo creo que fueron una respuesta cosmopolita, de gran apertura para la literatura mexicana, en contraste con generaciones anteriores que seguían muy vinculadas con temas como la Revolución Mexicana, el sistema político mexicano, etc. Pero entonces ahí tenemos en Ibargüengoitia una figura curiosa, porque él no se pretende como un escritor muy cosmopolita, no traduce libros, no ejerce la crítica, ejerció la crítica de teatro, pero como veíamos lo jubila una polémica con Monsiváis. Entonces es más bien ahí una figura que se lleva con todos ellos, que también es amigo de los pintores, pero que tiene un ejercicio diferente, un ejercicio más bien práctico de la literatura, nunca teórico, que es el que tiene más sentido del humor, aunque los demás también lo tengan. Sergio Pitol hizo una trilogía del carnaval que tiene sentido del humor, pero nadie utiliza de manera tan sistemática el humor como Ibargüengoitia. Entonces, en ese sentido, es como alguien que quizá, y eso también le causó cierta incomprensión en su generación, parecía interesado en una provincia que no iba a ser tan significativa y que eran cosas un poco pequeñas, estas historias de sus tías o de sacerdotes perdidos en México, y de pronto me parece que lo que él hizo fue hacer una literatura sumamente resistente. Ahora, lo interesante es que todos ellos, todos los que he mencionado, podríamos agregar a Juan Vicente Melo, a Inés Arredondo, ¿no? Es una generación extraordinaria y todos ellos tienen una tentativa absolutamente única, es decir, no hay mimetismos en esta generación. El mundo erótico y de amor de Juan García Ponce es muy distinto a la literatura hiperobjetiva, la crónica de un instante de Salvador Elizondo, a la literatura cosmopolita y a la vez veracruzana de Sergio Pitol, que se discute a sí misma continuamente, a los cuentos de Inés Arredondo y a una novela tan compleja como La Obediencia Nocturna, quizá estructuralmente la más compleja de toda la literatura mexicana, de Juan Vicente Melo, y a esta literatura que funciona. Por ejemplo, de todos ellos, el más interesado en la anécdota, en la trama, en contar una historia, es Ibargüengoitia. Este mecanismo de relojería que yo mencionaba, el más interesado en los diálogos también es Ibargüengoitia. Y por supuesto, la sátira, el sentido del humor, y el que vuelve una y otra vez a la historia de México, y el que entiende que la provincia, mirada en detalle, puede ser tan importante como una gran capital del mundo. O sea, visto de cerca, Cuébano es Atenas, es Roma, es París, ¿no? Esa es la revelación de Ibargüengoitia. No sé si todavía tenemos un comentario por aquí. Aquí en la segunda fila, ahora les llevan el micrófono, sí, para que oigan atrás. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Aarón, mucho gusto y gracias por la conferencia. En un par de ocasiones, en Los Relámpagos, Ibargüengoitia menciona Arroyo menciona a su esposa, espejo de mujer mexicana, y me llama la atención porque también en Las Muertas y en Dos Crímenes, pero en especial en Las Muertas, la figura de la mujer fue un papel fundamental en la obra. En Relámpagos no tanto, pero en las otras dos sí. Y quería saber, no he leído mucho de Ibargüengoitia, ¿qué tanto conoce usted sobre la historia de Ibargüengoitia con su madre, con la figura de la mujer mexicana, y qué obras de Ibargüengoitia plasman mejor eso? Bueno, Ibargüengoitia estuvo siempre muy cerca de su madre, vivió con su madre, con su tía, muchos años, fue un solterón, se casó después con Joy Laville, y yo creo que pocos escritores se han interesado tanto por el destino de la figura femenina, no como una figura idealizada o una figura ajena a la historia, sino como algo profundamente dramático, como él, sobre todo a través de la novela que tú ya mencionabas, Las Muertas, que es el caso de las Poquianchis. Son dos mujeres, ¿no?, que tienen a 20 chicas secuestradas que dedican a la prostitución. Entonces, esa es una novela que él hizo primero un reportaje
guardó durante 10 años ese reportaje y después construyó esta obra que me parece muy interesante tomar en cuenta porque apunta un poco al escritor en que se estaba convirtiendo Ibargüengoitia. Él muere en 1983 a los 55 años en el accidente de aviación de Barajas que ya se mencionó. Entonces, la novela Las Muertas es una novela, la verdad, poco humorística. O sea, hay cosas absurdas, ridículas, que te dan una risa, pero un tanto incómoda. La verdad es que es una novela muy dura y que documenta una realidad tremenda de abuso de la mujer. Entonces, ese es algo muy interesante. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Los Relámpagos de Agosto, las mujeres son simples instrumentos al servicio de los hombres. Prácticamente no aparecen, son mencionadas, pero no forman parte, digámoslo así, funcional de la trama. Y en otras novelas, en Estas ruinas que ves, pues hay un gran protagonista, que es Gloria, que es una mujer extraordinaria, muy liberal, en la ciudad de Cuébano, y en una borrachera al narrador, al protagonista, un amigo le dice: oye, pues es que pobre Gloria, hombre, tan guapa, tan bonita y todo, pero tiene un mal congénito y todo el mundo dice que cuando se case y tenga su primer orgasmo le va a dar un infarto. Y entonces el protagonista, que es un profesor que ha llegado a Cuébano a dar clases, se cautiva con esta mujer guapísima y ella tiene una cantidad de aventuras amorosas y entonces dice, pero cuando él sospecha que ella puede tener una relación amorosa, dice, se va a morir, es una suicida, es una kamikaze del amor. Y todo está fundado en un malentendido, ¿no? En un malentendido. Y entonces ahí es una novela interesante porque el hombre en esa novela es muy conservador y la mujer es muy liberal, que es algo que contrasta también con los usos habituales de la tradición mexicana. Entonces es interesante analizar la figura de la mujer en Ibargüengoitia. Una última pregunta por allá. Muy bien. Buenas noches. Un placer escucharte. Mi pregunta iba en relación a en qué medida podíamos relacionar el buen humor o esta sátira en una forma de conciliación entre la realidad y la ficción. Digamos que la realidad en cierta forma se vuelve un poco oscura, como en el caso de Las Muertas, que bueno, lo lees y no podrías creer que es algo que sí sucedió, y conciliar, ¿no?, esta forma de la realidad y la ficción. Sí. Sí, es una pregunta muy interesante porque uno de los grandes predicamentos del escritor humorístico es que en ocasiones puede volver demasiado entrañable aquello que critica. Es decir, en la medida en que nos lo vuelve chocarrero, torpe, simpaticón, inepto a un personaje, podemos acabar queriéndolo quizá más de lo debido, ¿no? Entonces, digamos, la parodia, la ironía, hace una apropiación crítica, pero también entrañable, ¿no?, de aquello de lo que se está burlando. Entonces, nosotros de algún modo nos reconciliamos, pero en forma crítica, es decir, aceptamos a los personajes, los sobrellevamos, hasta nos compadecemos de ellos, pero no dejamos de criticarlos. Y ahí es un equilibrio muy complejo el que tiene que hacer el narrador, porque si realmente sigue él trabajando demasiado por acercarse a los personajes, nos los puede volver demasiado simpáticos. Guillermo Sheridan, que compiló las obras periodísticas de Ibargüengoitia, todas sus crónicas, justamente apuntaba a esto. O sea, llega un momento en que el escritor irónico debe detenerse para decir, no puedo seguir acercándome tanto a los personajes y hacerlos tan simpáticos, porque entonces de villanos van a pasar a héroes. Entonces hay que mantener ese equilibrio. Y es justo donde trata de mantenerse Ibargüengoitia. Por eso, cuando nosotros ya estamos de pronto más cerca de uno de sus personajes, hay algo que lo desacredita, ¿no? Hay algo que nos recuerda que es alguien que en quien no podemos confiar, al que no podemos creerle, etcétera. Entonces, es un equilibrio complejo, pero yo creo que justamente el trabajo del escritor desde la ficción para apoderarse de la realidad tiene que tomar esto en cuenta, que en la medida en que hace una reconciliación crítica, debe saber
hasta dónde es más fuerte la reconciliación o la crítica. Yo creo que la vigencia de Ibargüengoitia tiene que ver, entre otras cosas, con haber sabido mantener perfectamente ese equilibrio. Bueno, pues llegamos a la hora que nuestros juristas dictaminan como el final de nuestras sesiones, las 9 de la noche. Les doy las gracias nuevamente por haber venido, los invito mañana. Gracias.